¿Te gustaría saber los pros y contras de mudarte a Lorín de la Torre? Quédate conmigo, que en las conclusiones está la clave. Hola, soy Francisco Pérez, asesor inmobiliario especializado en propiedades en Málaga y la Costa del Sol. En este canal, Francisco Pérez Realty, encontrarás información real, directa y útil para tomar decisiones inmobiliarias inteligentes. Si aún no lo has hecho, suscríbete y acompáñame en este recorrido. Mudarse a un nuevo lugar siempre trae dudas. Hoy te voy a contar sin rodeo los pros y contras de mudarte en Lorín de la Torre, uno de los municipios más atractivos de Málaga. El primer gran punto a favor de Lorín de la Torre es su ubicación estratégica. Está literalmente en el corazón del Valle de Guadalhorce, a menos de 15 minutos del Aeropuerto Internacional de Málaga y de la capital, y de las playas de la Costa del Sol. Esto significa que puedes disfrutar del estilo de vida relajado en un entorno residencial sin renunciar a las ventajas de estar cerca de todo. Tienes acceso rápido a las principales vías de comunicación, lo que permite moverte con facilidad hacia Málaga, Marbella o incluso hacia el interior de Andalucía. Esta conectividad convierte a Lorín de la Torre en un punto de equilibrio perfecto, lo suficientemente cerca para aprovechar las oportunidades de la ciudad, con lo bastante alejado para disfrutar de la tranquilidad. Por eso cada vez más familias, profesionales, extranjeros lo eligen como su base de vida y su lugar de inversión segura. El segundo gran motivo es su entorno y la calidad de vida que ofrece. Lorín de la Torre es uno de los municipios más cuidados de toda la provincia. Sus calles limpias, sus parques y su planificación urbanística reflejan orden y bienestar. Vivir aquí es disfrutar del silencio, del aire limpio y de la sensación de espacio. Es un lugar ideal para quienes valoran la tranquilidad sin alejarse del mundo. La Sierra de Mija rodea el municipio con un paisaje natural que cambia de color con las estaciones. A eso se le suma un clima suave durante todo el año y una comunidad vecinal amable y familiar. Es un entorno perfecto para criar a tus hijos, teletrabajar o simplemente disfrutar de un ritmo de vida más humano. Un lugar donde cada día se vive con menos prisa, pero con más calidad. Y el tercer punto positivo, uno de los más importantes, es su infraestructura moderna. Lorín de la Torre ofrece todo lo que necesitas en tu día a día. Colegios públicos, privados e internacionales, supermercados, comercios locales, centros médicos, instalaciones deportivas y una buena red de transporte. El municipio cuenta con zonas verdes amplias, parques bien mantenidos, espacios culturales y una creciente oferta de ocio y restauración. Además, los organismos públicos funcionan con eficiencia, lo que se traduce en una sensación de orden, limpieza y respuesta rápida ante las necesidades de los vecinos. Todo esto hace que no sea necesario salir de Lorín para tener una vida plena y cómoda. En resumen, aquí encuentras el equilibrio perfecto entre modernidad, funcionalidad y entorno natural. Como en cualquier lugar, también hay aspectos que conviene tener en cuenta antes de tomar la decisión de mudarte. En Lorín de la Torre, aunque las ventajas son muchas, hay 3 puntos que debes valorar con realismo. El primero es la dependencia del coche. El transporte público existe, pero no tiene la frecuencia ni la cobertura de Málaga capital. Por eso, tener coche propio se vuelve prácticamente imprescindible, sobre todo si trabajas en la ciudad, si tienes hijos en colegio fuera del municipio o si te mueves con frecuencia por la Costa del Sol. Ahora bien, las ventajas que las carreteras están en excelente estado y las conexiones son rápidas, así que desplazarse sigue siendo cómodo y ágil. En segundo lugar, si lo que buscas es una vida social muy activa o una oferta nocturna variada, Lorín de la Torre puede quedarse corto. Aquí la vida se centra más en el día, en las terrazas, en los restaurantes familiares, los paseos y las reuniones entre amigos. No encontrarás discotecas o bares abiertos hasta altas horas como en Málaga o Torremolinos. En cambio, lo que sí tiene es tranquilidad, seguridad y una vida social más pausada, ideal para quienes prefieren descansar y desconectar después de trabajar. Y por último, el tercero es que Lorín de la Torre está en plena expansión. Esto es positivo porque implica desarrollo, nuevos servicios e infraestructura, pero también significa, pues bueno, algunos puntos en obra, tráfico en horas punta y en ciertas zonas todavía está en proceso de consolidación. Hay urbanizaciones nuevas que están creciendo rápidamente y en algunos casos la demanda de servicios va un paso por delante de desarrollo urbanístico. Sin embargo, este crecimiento controlado también es lo que hace que el municipio tenga un enorme potencial de revalorización a medio y largo plazo.
En otras palabras, puede ser un pequeño inconveniente hoy, pero una gran oportunidad mañana. En definitiva, Alhaurín de la Torre representa una elección inteligente para quienes buscan equilibrio. Es un lugar pensado para familias que valoran la seguridad y el espacio para los profesionales que trabajan en Málaga, pero que quieren desconectar al llegar a casa. Y para teletrabajadores que buscan un entorno tranquilo, sin renunciar a las buenas conexiones, servicios de calidad. Aquí se respira calma, orden y bienestar. Es el tipo de municipio donde puedes disfrutar del aire libre, del silencio de los sonidos de los pájaros, pero al mismo tiempo tener a menos de 20 minutos del centro de Málaga, el aeropuerto o la playa. Eso sí, si tu estilo de vida está más ligado al dinamismo urbano, a la vida nocturna o tener todo a pie de calle, es un entorno más cosmopolita, quizás te convenga mirar hacia la capital o la costa. Pero si lo que buscas realmente es espacio, privacidad y calidad de vida, Alhaurín de la Torre tiene todo lo necesario para convertirse en tu nuevo hogar. Y lo mejor es que está en pleno momento de consolidación, creciendo y atrayendo una comunidad cada vez más diversa, lo que hace que invertir o mudarse aquí hoy sea una decisión con visión de futuro. Si estás valorando mudarte a Málaga o invertir en la Costa del Sol, contáctame, te ayudaré a encontrar la propiedad ideal según tus necesidades. Tienes mis datos y enlaces en la descripción. Dime si te ha gustado las conclusiones y si lo tienes más claro. Si te ha gustado este vídeo, suscríbete y activa la campanita. Nos vemos en el próximo vídeo, donde exploraremos las mejores zonas para comprar vivienda en Alhaurín de la Torre. No te lo pierdas.